Hola amigos, ¿cómo están? Aquí está el pastor Antonio Jr. y en el video de hoy vamos a hablar sobre un secreto de la Biblia que pocos cristianos conocen, pero que nos llama mucho la atención. ¿Sabías que el arcángel Miguel tuvo que luchar y disputar con Satanás para quedarse con el cuerpo de Moisés? ¿Por qué querían tanto quedarse con el cuerpo de ese hombre de Dios? Y además, ¿por qué será que nunca fue encontrado? Vamos a analizar de dónde vino esa historia e intentar descubrir ese secreto. ¿Está bien? Para eso te invito a quedarte en este video hasta el final, porque te vas a sorprender. Y si eres nuevo aquí en el canal, te pido que le des me gusta. Suscríbete aquí a mi canal porque todos los días quiero ayudarte en tu camino con Dios. ¿Está bien? Haz clic en el botón suscribirse y luego activa la campanita de notificaciones. Entonces vamos, hermanos. Un pequeño versículo de la Biblia revela un secreto muy importante que poca gente conoce: la lucha del arcángel Miguel contra Satanás por quedarse con el cuerpo de Moisés. Esa información se puede encontrar en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer lo que dice y después intentar analizar los puntos para entender este rompecabezas. Mira lo que está escrito. Ni siquiera el arcángel Miguel, al disputar con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a acusarlo, solo dijo: «El Señor te reprenda». Miren eso, hermanos. Podemos observar con este pasaje de Judas que está hablando sobre el arcángel Miguel en una batalla con el diablo. Y no es difícil. Encontramos en la Biblia varios pasajes sobre batallas entre ángeles y demonios. En el libro de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 10, vemos una de las batallas más conocidas, donde un ángel vino a visitar al profeta Daniel mientras él hacía un ayuno. Lo interesante es que ese ángel, llamado Gabriel, dijo que él envió el mensaje al profeta porque un demonio, representado por el príncipe de Persia, estaba luchando contra él. Y por causa de eso, ese ángel retrasó su llegada por 21 días. Entonces, podemos concluir que sí existen batallas espirituales ocurriendo todo el tiempo, a favor y en contra de las personas. Pero los poderes de Satanás ni se comparan con el poder de Dios, que es infinitamente mayor. Y otro ángel del Señor muy conocido es el arcángel Miguel. Su nombre es mencionado varias veces en diferentes pasajes de la Biblia. Arcángel significa líder de los ángeles. Considerado el príncipe del pueblo de Israel, es decir, aquel que siempre está defendiendo al pueblo de Dios. Una de las batallas más importantes fue cuando peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero ¿por qué será que el diablo y ese ángel estuvieron peleando por un cuerpo que ya ni siquiera tenía vida? Primero, necesitamos entender por qué el cuerpo de Moisés era algo tan valioso. Y existe un pasaje en el Antiguo Testamento que muestra que el cuerpo de Moisés fue enterrado por el propio Dios. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 34. Moisés, el siervo del Señor, murió en Moab como el Señor lo había dicho. Él lo sepultó en Moab, en el valle que está frente a Bet-peor, pero hasta hoy nadie sabe dónde está su tumba. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió, sin embargo, ni sus ojos ni su vigor se debilitaron. Miren qué interesantes, hermanos. Como fue el propio Dios quien sepultó el cuerpo de Moisés, nadie sabe dónde está la tumba hasta hoy. Entonces nos queda aquí una pregunta: ¿por qué Dios habría escondido su cuerpo? Debemos recordar que Moisés era considerado por los judíos como el gran pastor de Israel, porque él fue elegido por el Señor para cumplir la misión de llevar al pueblo de Egipto hasta la tierra prometida. Y eso muestra que él tenía una gran autoridad, una gran responsabilidad, y las personas sabían de su intimidad con Dios, así que es muy probable que esas personas lo idolatraran después de su muerte. Además, existen algunas teorías que intentan explicar por qué Satanás disputó el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel. Y una de esas teorías dice que Satanás quería impedir que Moisés fuera resucitado para la vida eterna, acusándolo por el pecado que cometió cuando golpeó aquella roca y también cuando asesinó al egipcio. Sabemos que Dios es misericordioso y que Él no se resiste. Un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, pero el hecho de que Dios nos perdone no borra las consecuencias. Por ejemplo, si alguien mata a una persona, Dios incluso perdona a esa persona si realmente se arrepiente. Pero eso no significa que esa persona dejará de pagar por su error. Esa persona deberá ser encarcelada, aunque ante el Señor ya no le deba nada. Y con Moisés no fue diferente. Moisés enfrentó varias consecuencias por sus pecados.
Y una de esas consecuencias fue que él dejó de entrar a la tierra prometida cuando desobedeció a Dios al golpear una roca. Pero fíjense cómo es de sucio el enemigo, hermanos. Aunque Dios ya había perdonado los pecados de Moisés, Satanás no quería que él resucitara para la vida eterna. Quería que Moisés quedara manchado para siempre. Pelos pecados que ele cometeu durante a sua vida. Y que él fuera condenado al infierno. ¿Será ese el motivo por el que el arcángel Miguel peleó con el diablo? Algunos teólogos creen que esa disputa que está descrita en el libro de Judas es la misma que se describe en otro pasaje de la Biblia, esta vez en el libro del profeta Zacarías. Vamos a ver lo que está escrito. Él me mostró al sumo sacerdote Josué delante del ángel del Señor y Satanás a su derecha para acusarlo. El ángel del Señor le dijo a Satanás: El Señor te reprenda, Satanás, el Señor que eligió a Jerusalén te reprenda. Este hombre no parece un tizón arrebatado del fuego. Miren esto, hermanos, notamos que este pasaje es muy similar al de Judas. Pero analizando estos versículos podemos ver que la única semejanza con ese pasaje de Judas capítulo 9 es la frase: El Señor te reprenda. Pero en ningún momento vemos aquí el nombre de Moisés mencionado, ni el nombre del arcángel Miguel. Por eso, estos dos pasajes no están hablando de lo mismo. Pero podemos sacar como lección algo muy importante que veo en ellas. Cuando el arcángel Miguel dice: El Señor te reprenda, podemos aprender una lección de cómo debemos tratar con las fuerzas malignas. Nosotros, hermanos, no tenemos que estar conversando con el diablo, ni pensar que podemos enfrentarlo con nuestra propia fuerza. Debemos, en primer lugar, buscar al Señor de todo corazón y confiar en su poder para combatir el mal. Piensa conmigo en algo. Si el arcángel Miguel, que era un ángel tan poderoso, prefirió buscar a Dios para que él reprendiera a Satanás, ¿qué poder tenemos nosotros para reprender con nuestras propias fuerzas? Solo el nombre poderoso de Jesús es capaz de hacer que el enemigo huya. Por eso debemos creer que Cristo ya derrotó en la cruz hace 2000 años todo el poder de las tinieblas. Ahora el diablo ya no tiene poder sobre los hijos de Dios, quienes creen en Jesús como Salvador. Amén. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de esta disputa del ángel contra el diablo sobre el cuerpo de Moisés? Es que el enemigo siempre va a intentar acusar a los hijos de Dios para que se sientan culpables. Y no creen en el perdón que Jesús ya otorgó con su muerte y con su resurrección. Amén. Aunque pequemos diariamente, eso no significa que estamos condenados mientras estemos vivos. Dios quiere y tiene el poder para perdonarnos, pero el diablo va a intentar decirte que tu pecado no tiene perdón, que ya fuiste demasiado lejos. En fin, lamentablemente muchas personas han creído en esa mentira. Por eso debemos confiar en lo que dice la palabra del Señor y debemos apropiarnos de ello por la fe. Amén, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. Es decir, ya no necesitamos sufrir más con la culpa y la condena. Basta con que nos arrepintamos de nuestros pecados y los confesemos a Dios, y con certeza, Él nos va a perdonar. Pecados que Moisés cometió podrían incluso dar una oportunidad para que Satanás lo acusara y quisiera llevarlo al infierno. Pero vemos que Dios perdonó y Dios purificó a Moisés de todos sus errores. Y tal vez esa haya sido la razón por la que el diablo se enfureció tanto y peleó con el ángel por el cuerpo. Porque una vez más el diablo perdió, hermanos. Como cristianos debemos conocer más la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Pero, ¿y cuando encontramos algo que no podemos entender? No tenemos respuestas claras. Debemos pedirle a Dios que ilumine nuestra mente e incluso podemos pedir ayuda a otras personas. Pero es importante que sepamos que no todo nos será revelado, porque somos muy limitados. Y hay cosas que el Señor no quiere que sepamos, ¿de acuerdo? La Biblia no nos deja claro por qué el diablo tenía tanto interés en el cuerpo de Moisés, ni siquiera por qué Dios fue el encargado de sepultarlo. Pero podemos sacar una lección de esta historia. Dios va a luchar por nosotros incluso cuando nuestro cuerpo físico ya no esté aquí. Amén. Espero que te haya gustado este mensaje y te pido que lo compartas con tus amigos y familiares. Vamos a difundir mensajes buenos, mensajes de la palabra de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo video. Un gran abrazo.